Dios ha suplido todas nuestras necesidades. Hoy es un día nuevo, tal vez está frío, tal vez están pasando cosas en el mundo y hemos visto esta serie de prédicas que viene. El Señor ha puesto en mi corazón seguirla. Hoy vivimos y podemos decir que estamos bajo la gracia. ¿Cuánto lo creen? Amén. Estamos bajo la gracia de Dios. Dice Romanos 6:14, porque el pecado no será vuestro Señor, porque no está bajo la ley, sino bajo la gracia. Pablo le indica a los romanos, hay pecado, pero a la misma vez es la ley la que nos hace libres. La ley de Dios, el amor de Dios, la reconciliación con nuestro Señor. No sé cuántos de nosotros hemos sido reconciliados. Cuando conocemos a Dios y conocemos su gracia, el enemigo lo que empieza a hacer es atacar. El enemigo nos recuerda el pasado, pero gracias a Dios por la gracia. Por la gracia de Dios estamos levantados esta mañana. Por la gracia de Dios caminamos en victoria. Por la gracia de Dios estamos viendo milagros. Por la gracia de Dios estamos viendo restauración. No sé cuántos de nosotros hemos sido restaurados, pero Dios está restaurando. Dios está restaurando. Y Dios va a restaurar todo. Todo, todo. Dios está restaurando todo, hermano. Lo que significa vivir bajo la ley es porque se dio la ley y porque ya no estamos bajo la ley. En el Viejo Testamento, cuando alguien pecaba, cuando alguien estaba impuro delante de Dios, había castigo. Y esa es la ley vieja. Muchas veces la gracia de Dios entró a través de la obediencia de un hombre. Su nombre es Jesucristo. A través de Adán entró la desobediencia, pero a través de nuestro Señor Jesús entró la misericordia y la gracia. Y es ahí donde Dios, éramos enemigos de Dios en un punto. Hoy somos amigos de Dios. Hoy somos llamados hijos de Dios, coherederos de una herencia. Y esa herencia es eterna. Es ahí donde viene el texto y el contexto del principio, cuando les menciono y les indico cuánto tiempo dedicamos a Dios. Cuánto tiempo dedicamos criticando a Dios. Porque muchos critican a Dios. Hay personas que todavía critican a Dios por su situación. O critican a Dios por el simple hecho que las cosas no están como quieren. Pero conocen la gracia de Dios. Dios nos está llamando a ser libres. Como Pedro en esa noche estaba leyendo el texto al principio. Un ángel de Dios llegó a la celda de Pedro. Porque Pedro tenía las cadenas. Y estaban las cadenas atadas a su cuerpo. Atadas a sus pies. Atadas en una cárcel sin esperanza. ¿Cuántos nos hemos visto en una cárcel sin esperanza? No necesitamos estar en una cárcel física sin esperanza, pero podemos estar en una vida con cadenas sin esperanza. Y es ahí donde la gracia de Dios nos ha levantado, nos ha llevado. Rick Warren, el simplemente hombre que llevó su recovery, su restauración, escribió algo que dice: vamos a hacer una encuesta sobre del que trata la gracia. La gracia es una palabra más importante de la Biblia. Es la palabra más importante de la Biblia, porque sin gracia no podemos vivir. Sin gracia no somos nada. Sin la gracia de Dios no somos quien somos. Por eso es que la gracia de Dios acobija a aquel que de verdad, del corazón se arrepiente y quiere ser restaurado. Esa es la gracia de Dios. Cuando admitimos que nuestros pecados han sido y nos han separado de Dios, porque Dios lo que quiere es una restauración. Y es ahí, 400 años después, el Mesías prometido llegó, fue crucificado, lo golpearon, lo escupieron, lo maltrataron siendo el Hijo de Dios,
llevó su cruz al Calvario. De nuestras iniquidades fuimos salvos, fuimos sanos, fuimos libres. Y eso es lo que nos hace libres hoy, el sacrificio del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no somos libres porque somos buenas personas, sino que el sacrificio fue demostrado en la cruz del Calvario, porque cada lágrima y cada pinta de sangre que salía de su cuerpo te decía te amo. Su sangre preciosa fue derramada en la cruz del Calvario por nuestras iniquidades, dice Isaías 53. Fuimos sanados. Por sus llagas fuimos sanados. Imagínense en su rostro, con dolor, siendo el Hijo de Dios, pudo haber cambiado el curso de la historia en la cruz. Sin embargo, nos dice la Biblia que fue obediente hasta la muerte. No desobedeció lo que Dios y la instrucción de Dios en la cruz. En la cruz nos enseña que cada uno de nosotros tiene que cargar con su propia cruz. Hello. Hoy, iglesia, levanta tu cruz y sigue a Cristo. Levanta tu cruz y síguelo, porque cada uno tiene una cruz que cargar. Y glorifica a Dios por la gracia y la misericordia que nos alcanzó. El pecado nos destituía de la gracia de Dios. El pecado nos alejaba. Éramos enemigos de Dios. Hello. No sé qué pecado, aún así, cuando somos restaurados, el enemigo nos recuerda de donde Dios nos sacó. Déjeme decirle, si el enemigo le recuerda donde Dios nos sacó, es porque hay gloria y honra. Es porque es un Dios misericordioso. Es un Dios que nos levanta. No nosotros nos levantamos nosotros. Gracias a Dios que me dio oxígeno esta mañana y que por 8 horas dormí y me levantó otro día. Y me levantó y he visto hoy un día nuevo. Hoy es un día nuevo. Todos los días es un día para decirle gracias a Dios. Gracias, Señor, porque la gracia tuya me acobija y me levanta. Es la que me lleva y la que me sostiene. Es la que cuida mis enfermedades. Aleluya. Es la que desata cadenas. Aleluya. Dice Rick Warren, el secreto de la vida cristiana es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Escudriña la palabra de Dios. Encuentra. ¿Qué significa vivir por gracia? Algunos de nosotros nos hemos dado cuenta o hemos preguntado, ¿qué significa vivir por gracia? Déjame decirle, en mi aspecto, si yo digo, ¿qué quiere decir vivir en gracia? Quiero decir que es el perdón eterno de Dios, es el perdón de Dios para conmigo. Porque si Dios no me perdonara, no estuviera bajo la gracia, estuviera condenado. Por eso es que cuando dice que la verdad nos hace libres, es porque hemos confesado a Cristo en nuestros corazones. Lo hemos invitado como nuestro Salvador personal. Pero tenemos que entender que tenemos el acceso a pedir perdón y ser arrepentidos. No es que vamos a ser salvos por las buenas obras. Tenemos que confesarlo con nuestros labios, que somos pecadores, que hemos faltado a Dios. Y admitirlo y confesarlo con nuestros labios. Por eso la confesión de los labios tiene poder. Cuando usted le dice a su esposa, te amo, eso tiene poder, ¿sí o no? Cuando usted le dice a tus hijos, te quiero, eso tiene poder. Déjame decirle, hermano, cuando usted le dice al varón, oye, hijo, lo que haya pasado, olvídate, yo te amo. ¿Sabe cómo se siente su hijo? No me pregunte. Yo creo que usted se siente así, ¿verdad? Se siente bien. Porque lo vea y dice, papá, perdóname. Así mismo es nuestro Dios. Cuando le decimos a Dios, perdóname. ¿Qué pasa? Tenemos paz. Hay paz en nuestra vida. Ahora, la gracia que nuestro Dios nos la da, ¿la extendemos o no la extendemos? Es ahí donde la gracia de Dios sigue continuando en nuestra vida. Cuando tenemos misericordia, extendemos misericordia. Estábamos predicando misericordia el domingo pasado. Misericordia. Para tener misericordia usted tiene que extender misericordia, porque un día vamos a necesitar la misericordia de Dios. Déjeme decirle, la vamos a necesitar. Es ahí
que nos dice que es muy importante cuando entremos incluso a los malentendidos. Esto es muy importante porque a medida que nos adentramos a la palabra de Dios, vamos a entender en Romanos 7, el apóstol Pablo, sus debilidades. Vamos a entender en Romanos 8 y necesitamos entender exactamente de qué se trata el concepto de la gracia de Dios. Pablo en el Romanos 7 miraba su carne como una condenación porque él quería hacer lo mejor, pero su carne lo comprometía. Aleluya. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Aleluya. Dios es bueno. Aleluya. Yo estaba leyendo el concepto de Pablo en Romanos 7 y Pablo no se sentía como Pablo. Aleluya. Sabía que su carne era débil. ¿Sabe que la carne lo condena a uno? La carne le dice, no vas a salir de ahí del pecado. La carne te dice, no vas a salir de ahí. Vas a ser el mismo siempre. Aleluya. Dice en Romanos 7, ¿acaso ignoráis, hermanos? Dice Pablo, con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesús habéis muerto al pecado. Porque con Él obtenemos ¿qué? Gracia y misericordia. A través del amor de Cristo fuimos perdonados, fuimos redimidos. Somos una nueva criatura. Las cosas viejas ¿qué? Pasaron. Aleluya. Gloria a Dios que las cosas viejas pasaron. Somos una nueva criatura en Cristo Jesús. No somos una nueva criatura en nosotros, en Cristo Jesús. Amén. Es ahí donde tenemos que entender el punto de la salvación de nuestras almas. Somos libres, somos salvos por la sangre de Cristo, por su amor infinito que fue a la cruz del Calvario. Porque de tal manera amó Dios al mundo, en Juan 3:16. Y cuando amó no anduvo cuestionando a quién amaba, porque Dios ama a todos. Dios no andaba buscando al filisteo, andaba buscando al romano, andaba buscando al judío, andaba buscando al no salvo, al hipócrita, lo que sea. No, a la prostituta, ninguna. Dios andaba buscando a todo el mundo. Ese es el amor de Cristo. Cuando Cristo llegó a esta tierra, no llegó a glorificarse. Vino a glorificar lo que Dios le dio. El mandato del Padre, hacer su voluntad. No mi voluntad, la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es amar. Por eso el ejemplo cuando vemos a Nación. Muchos judíos y muchos ateos y muchos en ese tiempo lo miraban haciendo milagros y querían justificar. Habemos personas que podemos caminar y podemos ver la palabra, pero no caminamos la palabra. Y es ahí el Señor, perdóname, porque tal vez no la entendemos, pero hay que pedirle al Señor discernimiento de lo que estamos aprendiendo, de lo que el Señor nos está llevando. Hay palabras que Pablo incluso, en su contexto en el Romanos 7, dice que más el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Eso es lo que dice Pablo, mi carne es débil, porque sin la ley y el pecado está muerto, en el verso 8. En el verso 9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado vivió y yo morí. En el verso 10, Romanos 7:10, y hallé que en el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Él se sentía condenado. Eso es lo que hace el pecado, nos condena. El pecado, el trabajo del pecado es condenar. Es condenar, ¿sí o no? El pecado lo que dice es: lo hiciste mal. Lo hiciste mal, no hay perdón. Eso es lo que dice el pecado. Esa es la manera que el enemigo trabaja en su punto. ¿Cuál es el significado de la gracia? No existe una definición que lo podamos describir, pero la gracia de Dios es la que nos da y la que necesitamos, y muchas veces no la merecemos. Muchas veces no la merecemos, pero Dios es bueno. Dios es amor. Muchas veces esa gracia nosotros no la merecemos.
pero yo sé que mi Dios me ama. Dios me ama. Y hay que tener mucho cuidado en la condenación del enemigo, porque Dios te ama. No importa lo que, no es que no importa lo que hayas hecho, porque lo que uno haga está mal ante los ojos de Dios. Pero uno lo que tiene que pedir es al Señor perdón. Muchas veces no le pedimos ni perdón al hermano, le pedimos perdón a Dios, pero no hemos pasado por proceso del hermano. ¿Aló? Entonces, ¿cómo sabemos que Dios nos va a perdonar si no perdonamos al hermano? ¿Aló? Esa es una condenación que muchas veces tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros amamos a Dios, tenemos que perdonar. Y perdonar al que nos insultó, al perdonar al que nos hizo, perdonar a aquel que no nos quiere, porque ese es el trabajo de Dios, la convicción. El trabajo de nosotros es representar el Evangelio de Jesús. ¿Cuál es? El amor. Un libro abierto, dice Pedro, somos. Nuestro testimonio es un libro abierto. ¿Cuántos de ustedes han sido restaurados? Levante su mano. Pero en un momento usted ha llegado a pedirle a una persona, perdóname porque te falté. O ha acudido a sus acciones y decir, yo metí las patas. Yo fui culpable. Yo voy a pedirle a esa persona disculpas. Para que haya un problema, no es de una persona. Para que haya un problema, son dos personas. Una persona no va a ser el problema, son dos personas que hacen el problema. Y es ahí donde tenemos que perdonarnos el uno y el otro. Aleluya. ¿Cuánto lo creen? ¿Solo yo? Amén. Solo yo, amén, aleluya. En Romanos 1:5 dice que recibimos la gracia y el apostolado. Verso 7, Romanos 1:7. Gracia y paz, dice Pablo, a vosotros de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 3, verso 34 dice, somos justificados gratuitamente por su gracia. Cuando dice que somos justificados gratuitamente, es porque Dios es amor y Él ha extendido su gracia para con nosotros. En Romanos 4:16, la promesa es por fe para que sea por gracia. Por fe hemos sido perdonados. Por fe usted aceptó al Señor como su Salvador personal. Por fe usted ha recibido el perdón de Dios. Aleluya. Por fe yo perdoné a esa persona aunque no me perdone. Por fe. Ya eso está fuera de mi lenguaje. Ya eso está fuera de mi manera de sentirme culpable. ¿Cuántos hemos tenido paz cuando perdonamos a alguien? Tiene que tener paz uno, porque lo ha proclamado por fe. Aleluya. Cuando usted perdona a alguien, usted siente paz. Déjeme decirle. Porque el Espíritu de Dios es paz, amor, mansedumbre. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Amén. Entonces, si no tenemos paz, es porque hay algo o un residuo que ha quedado en nuestra vida que no perdona al hermano. Que no accedemos al perdón. Que no accedemos completamente y hemos sido libres. Es ahí donde podemos cuestionar nuestra fe con Dios cuando no tenemos y no hemos perdonado. Usted lo vuelve a ver y ¿sabe qué? Usted lo ve y lo ama. Usted lo ve y lo abraza. Por eso dice la palabra que tenemos que amar hasta nuestros enemigos. Y no sé qué enemigo, pero usted tiene que abrazarlo si tiene el tiempo de hacerlo. Porque Cristo va a regresar y va a ser muy tarde. Yo he visto algo en mi vida personalmente que me ha llamado la atención y digo yo tengo que seguir perdonando por muy fea que sea la marea, por muy largo que sean los vientos, tenemos que tener el amor de Dios. Que Dios nos libre. Es ahí donde la abundante provisión de la gracia de Dios se activa. En Romanos 5:17. Cuando nosotros acudimos al perdón y perdonamos por fe y declaramos por fe ese perdón, la abundante provisión de la gracia de Dios nos acobija. ¿Cuál es la gracia de Dios? Todos los días levantarnos, tenemos el gozo de Dios. Tenemos el gozo de Dios, no importa qué tribulación venga, yo tengo gozo, hermano. A mí el enemigo no me va a quitar el gozo de mi casa, no me va a quitar la alabanza de Dios. No me va a quitar las preocupaciones que tengo. Aleluya. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios vive conmigo. Mora conmigo. Vive en mí. Aleluya. Para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia, dice Pablo.
Y si Él morir en ganancia, es porque un día vamos a estar juntos eternamente con Él. Vamos a vivir con Él. Aleluya. No va a haber dolor, no va a haber angustia, no va a haber nada. Aleluya. Solo entre nosotros y Dios. Es ahí donde viene la foto. ¿Quién se va a quedar y quién no se va a quedar? Tenemos que orar. Porque vienen momentos donde el mundo, muchos se van a quedar. Y podemos llegar a la iglesia todos los domingos y alabar a Dios. Y podemos decir que perdonamos. Pero en el día del juicio va a ser triste ver quiénes se quieren y quiénes se van. Muchas veces vivimos con personas complicadas, que tienen mucha complicación. Y podemos relacionarnos con personas que tienen problemas o que han pasado por situaciones de abuso. Y a veces lo que hacemos es retirarnos y no ver el problema de esa persona porque simplemente la criticamos. Algo me llamó mi atención esta semana cuando Dios me estaba ministrando esta palabra. Hay un concepto de cómo nosotros podemos ver nuestra situación en nuestros hogares o en un vecindario o donde trabajamos. Van a haber personas conflictivas. Van a haber personas que te van a sacar de la línea, como dice. Hello. Pero algo tocó mi corazón en esta prédica. Y si esa persona, coge, keep praising, please. Y si esa persona, thank you, honey. Y si esa persona es conflictiva y está al lado tuyo ahí, Dios no la puso ahí porque quería darte problemas. Dios la puso ahí porque tú eres la luz. Gloria a Dios. Tú eres la misericordia y la gracia de Dios. Y abrió mis ojos. Y yo puedo tener hermanos de la iglesia, hermanos físicamente, hermanos que me aman y me odian, enemigos que quieren hasta acabar con mi vida. Pero Dios me ha llamado a ser la luz de ese lugar, la luz de mi familia. Porque no van a escuchar el evangelio en ninguna parte. No es porque vas a decirles y a condenarlos, sino porque vas a tener que perdonar. Vas a tener que tener misericordia y gracia para ellos. Porque esa es la palabra de Dios. Cuando Cristo fue a la cruz, se encontró con dos delincuentes. Y me imagino que los dos eran tremendos delincuentes. Pero Cristo vio la oportunidad, no vio la delincuencia. No vio el pecado en ellos, vio el amor en ellos. Vio que la ley se pudiera cumplir. Vio que siendo el Hijo de Dios, en la cruz, perdonó. Siendo Dios en la cruz y el dolor que llevaba en sus manos, en sus pies, delegando un dolor que yo creo que nadie se lo merece. Él dijo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. No dijo, lo voy a odiar. No dijo, sácalos de aquí, llévatelos contigo. Él tuvo compasión y misericordia. Hermanos, estamos viviendo la realidad de lo que es la gracia de Dios, de lo que es la palabra de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesús. Hay personas que te van a sacar de tu quicio. Vas a salir, es que me tienen loco ya. No sé qué hacer con ellos. O no sé qué hacer con ellos. Que se vaya al manicomio. ¡No! ¡Ámalo! ¡Abrázalo! Y pide a Dios que te dé discernimiento espiritual para hablar. Pide a Dios misericordia, porque Él te dio misericordia. Él, obtuviste gracia con Él, obtuviste favor con Él. Hermanos, estamos viviendo tiempos que Cristo se acerca, Cristo viene.
y viene pronto. Es fácil decirle, vete de mi casa o vete de mi vida. Pero el amor de Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está la compasión? ¿Dónde está? Porque soy salvo, porque soy salvo, yo voy a decirle a todo el mundo, vete de mi vida. Aleluya. Vamos a ser juzgados. Que Dios nos libre. La ley fue añadida para que aumentara la transgresión, pero donde abundó el pecado, acrecentó sobremanera la gracia, para que asimismo el pecado reine para muerte, así la gracia reine para la justicia. ¿Qué pues diremos? Dice en el capítulo 6. ¿Seguiremos pecando para que la gracia abunde? De ningún modo, dice Pablo, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Aleluya. En el Salmo 145 dice David que Dios es misericordioso. Aleluya. El Señor es misericordioso. Cuando Dios habla de su gracia, se está dando a sí mismo. Él simplemente no te da algo que nosotros no merecemos. Él regaló, Él mismo se regaló. Podemos decir que Dios es amor. Podemos decir que Dios es gracia. En realidad es una parte de Cristo mismo. Aleluya. Viene a través de Jesucristo. En Romanos 5:15, Juan 1:17. Porque la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. La ley era en el Viejo Testamento, porque Dios se la dio a Moisés para que se aplicara, porque su pueblo desobedecía, su pueblo estaba en pecado, su pueblo le faltó a Dios, aleluya. Pero sin embargo, Dios no lo dejó ahí mismo, fue a través de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesús. Moisés dio la ley y Jesucristo dio la gracia. Romanos 5:15. El don vino por la gracia de un hombre. Su nombre es Jesús. Y es eterna, hermanos. No solamente momentánea, es eterna. La gracia de Dios es eterna. No es que la merecemos, pero es eterna. Es donde vamos a morar para siempre. Aleluya. Es donde vamos a vivir para siempre. Aleluya. Que Dios nos libre, que Dios desate cadenas, que Dios abra nuestros ojos espirituales. Que Dios tenga misericordia conmigo. Le dije yo esta mañana, Padre, ten misericordia y abre mis ojos para ver lo mejor de mi hermano.